Bueno, y le seguimos sacando el jugo a las jornadas de coyuntura y agro que estuvieron lugar en La Voz del Interior esta semana. Otro de los invitados que también disertó y habló más de economía fue Daniel Mucho de Artana. economía. Mucho de economía, que está con nosotros. Daniel, economista de Fiel, es docente de la Universidad de La Plata, en la DITELA, en la UCEM. Bueno, arranco preguntándote, me imagino que tiene que ver con la duda de muchos. El acuerdo con el fondo, más lo que dijo Estados Unidos con este préstamo excepcional, con este blindaje, por usar una palabra que hemos usado mucho en Argentina, para que el dólar esté bajo control. ¿Soluciona todos los problemas, gran parte de los problemas que tenía el gobierno en la macroeconomía? Bueno, no nos soluciona todos los problemas, pero recordemos que este gobierno hizo un avance muy importante en materia fiscal, reconocido por todos. Logró, a pesar de algún contratiempo en marzo, una baja muy importante de la tasa de inflación con una recuperación de la economía en forma de V corta, así que al final la economía reaccionó muy bien. Pero tenía una asignatura pendiente en materia de acumulación de reservas y el programa, entre otras cuestiones, le da a la Argentina un paraguas muy importante para defender, si uno fuera necesario, el techo de la banda, donde vieron que supuestamente uno, si tocara los 1.400 de hoy, el Banco Central estaría habilitado a salir a vender y le da una cantidad de dólares para ahí, le da la tranquilidad de que si hubiera un evento externo que complicara el programa, estaría este apoyo extraordinario de Estados Unidos, que por ejemplo fue lo que recibió, algo parecido recibió México en el 95. Por lo tanto, el techo de la banda está bastante blindado, con lo cual uno sabe que eso da cierta tranquilidad. Más allá de que hoy estemos discutiendo si se va a ir al piso, al menos sabemos que de los 1.400 de hoy más el 1 mensual va a aguantar. Poder de fuego hay. Claro, eso da una tranquilidad. O sea, acá va a moverse dentro de la banda se va a ir ampliando, pero no se dispara a números que puedan meterle zozobra a la gente. Y eso me parece que es importante. El acuerdo también fue de una magnitud muy importante, sobre todo los desembolsos que se van a hacer este año, el inicial que ya se hizo, y lo que viene, 15 de los 20.000 millones de dólares vendrían en el año 1, más un apoyo adicional del Banco Mundial y del BID. Estamos hablando de un programa que tiene en este primer año desembolsos por algo más de 20.000 millones de dólares. Es decir, es un apoyo muy contundente del resto del mundo a la Argentina y en parte el gobierno se lo ha ganado porque ha hecho un montón de cosas. Y mencionabas el piso de la banda, ¿no? También hay una discusión en relación a qué pasa si el precio del dólar baja demasiado y Argentina se pone cara en dólares. Toda la discusión de la competitividad, que es uno de los principales debates que estamos atravesando. ¿Vos creés que por ahí puede haber un problema, que el gobierno debería cuidar que el dólar no toque cierto nivel demasiado bajo? ¿Cuál es tu mirada respecto de eso? Bueno, mi interpretación de lo que dice el reporte del staff del fondo es que estaba previsto que el Banco Central comprara dentro de la banda. Ahora, el presidente ha dicho que van a comprar en el piso de la banda. Entonces, la pregunta es, ¿esto es una cuestión que es para los próximos meses? Bueno, a ver, la discusión de si el dólar, si el país está caro o no en dólares, es una discusión más que todo estructural. Porque a mí en el corto plazo lo que me preocupa es decir, bueno, a ver, este precio que tengo hoy, ¿aguanta si tengo los dólares? Bueno, tengo los dólares, aguanta. Ahora, eso no quiere decir que no pueda tener consecuencias negativas. Entonces yo digo, en términos de mirar esto de querer imaginar que vamos a estar en el piso de la banda, una banda que además va cayendo al 1%, y además en términos de poder adquisitivo tengo la inflación, a mí me parece que no es sostenible para hacerla, cosa que los argentinos no estamos acostumbrados, de acá al 2030 como está previsto en el acuerdo. Entonces en algún momento va a haber que corregir. Ahora me decís, de acá a lo que resta del año, el gobierno toma medidas, porque de hecho está haciendo un apretón monetario también, y el tipo de cambio, si te puede ir al piso de la banda, puede irse al piso de la banda. ¿Vos ves una vocación del gobierno en frenar el precio, en tirarlo hacia abajo para evitar que la inflación escale con fin electoralista, como se viene planteando? No sé si es una cuestión electoralista. Yo lo que creo es que hubo toda una cuestión previa que llevó a que el Banco Central vendiera muchas reservas con la expectativa de algunos de que esto terminaba en una devaluación importante. Y eso no ha ocurrido. Ahora, si vos me preguntas a mí, en un escenario donde vos le estás pidiendo a tu sector transable de la economía
que haga una reconversión, porque no miremos solamente los exportadores, mirá también los que compiten con las importaciones. Vos venís de un país Claro. que le decías, capitalismo prebendario, te voy a prohibir las importaciones básicamente, porque no te dejo pagar, qué sé yo qué. Los que compiten con vos venden en el zoológico y cobrar a la gente cualquier cosa. Ese era el modelo del gobierno anterior. Un modelo horrible, a mi juicio. Ahora te vas a un modelo, me parece, mucho más a tono con lo que uno ve en lo que han funcionado en países emergentes que han tenido desarrollo, abrir la economía razonablemente, bueno, vas a un esquema más competitivo. Ahora le estás pidiendo a las empresas que en un periodo muy corto hagan un cambio trascendente. Claro. Ese cambio, a mi juicio, hubiera sido mejor con un tipo de cambio algo más depreciado. Pero a veces la realidad te lleva a que la vida va más rápido de lo que por ahí la prudencia aconseja. Es como que, Claro. viste, te gusta correr en Fórmula 1 y ahí no vas despacio. Vas por, viste, como se ve en las carreras, que vas tocando, Sí. como se veía en Arabia, vas Sí. tocando Sí, el sí, borde. sí. Y Bueno, te tenés que adaptar. bueno, a veces, digo, la adrenalina Volviendo a las da bandas. satisfacción. Volviendo a las bandas, hablamos del piso, pero yo quería hablar del techo. Cuando se salió del cepo, la devaluación fue más o menos del 10% el primer día, después el apreció. valor del dólar se apreció. Pero hay un trecho hasta 1.400. Y ese 10% enseguida movilizó a los precios y despertó una inflación que ya se había movilizado en marzo. No es demasiado, es una cuestión técnica, pero son anchas las bandas, digamos, el espacio entre bandas puede generar que la inflación Bueno, se vuelva a mover porque a ver, hasta el 1.400 podés responder, vos pero en el medio... tenés en los países que tienen emergentes, ¿no? La macro y desarrollados también, el tipo de cambio entre de los europeos con el dólar fluctúa libremente. Sí, Se ha ido de 1 a 1 casi 20 sí, sí. y los precios ni mosquean. Acá te pasan algunos países de la región con economías muy dolarizadas, donde vos tenés depreciaciones del tipo de cambio y el impacto en precios es muy acotado. No digo que sea cero, pero es muy acotado. En el otro extremo tenías la devaluación de masa, donde a los, creo, 6 meses u 8 meses, toda la devaluación se ha ido a Se lo he precios. comido, sí. Y se lo comió. ¿De qué depende la diferencia entre este y este? Bueno, este era el escenario donde vos sabés que rápidamente se te va a ir a precio porque tenías toda la macro desordenada. Pero además, ahora tenés la macro mucho más ordenada, con lo cual el traslado debería ser mucho menos a precios. Pero además tenés la historia. Y la historia genera este comportamiento de la gente por ahí de remarcar o mirar y qué sé yo qué. Ahora, el gobierno te está mandando un mensaje. Mirá, yo no voy a aflojar. Y si yo no aflojo y los precios se te quedaron altos, vas a tener un problema para vender. Entonces, y si no tengo mercados, hay mercados que no son competitivos, te voy a abrir la economía. Después podemos discutir si esto está bien o está mal, pero te están cambiando un poquito esto de que ha sido la gimnasia tradicional argentina, de que vos le preguntás al taxista y le decís, che, si se devalúa 10% el tipo de cambio, la inflación va a ser 10% en poco tiempo. Bueno, eso hoy no está seteado eso. para que sea así. Claro. Ahora, estamos como está Brasil, Chile, si querés Uruguay, o como sería Europa, y no. Entonces algún traslado vas a tener, pero no es tampoco No la tan zozobra dramático. esta de que si Claro. devaluás Cualquier movimiento del a ver, dólar. ¿cuántos son? 300 pesos en 1.100, Claro. es un poquito menos del No tan 30%. dramático con- Ese como- 25% necesariamente la inflación Va a trasladar. en 4 o 5 meses va a acumular ese 25%. Bien. O sea, hay que... Es diferente las decir cosas el van escenario. cambiando en el tiempo. En Ahora, este caso. todavía para mí no estamos graduados de ser una economía estable. Eso va a llevar más tiempo. Creo que el gobierno está bien encaminado en tratar de lograr eso. Y en el medio vamos a tener algunas rispideces. Bien. Pasa estos procesos de bajar. Mira, bajar la inflación. Por eso, cuando la inflación. Vos fíjate que cuando Argentina sale de la convertibilidad, llevamos una década de inflación muy baja. Costó volver a meterse el chip de economía inflacionaria. Vos tuviste una devaluación que se fue de 1 a 4, después fue a 3. Y la inflación, también había una recesión brutal, pero la inflación el primer año fue muy baja Sí. para esa devaluación. Claro, al revés, el cambio al revés. Bueno, decís vos. después en algún momento coqueteamos con inflaciones del 10%, 12%. Dijeron, bueno, si pasa 15%, después estuvimos con inflaciones del 2% mensual, que es 20 y pico, durante bastante tiempo, y después vino la debacle del populismo que nos llevó a inflaciones del 10 mensual. Bueno, bajar del 10 mensual a inflaciones de medio mensual, que es el objetivo al final del programa de proyección del fondo, también hay inflación de 7,5 anual, que es más o menos medio mensual, redondeando 0,6 mensual.
te va a llevar tiempo. El propio acuerdo, la propia proyección del fondo, te está diciendo que lo vas a hacer en un periodo de 2 o 3 años. Daniel, te llevo la cuestión fiscal, que bueno, es un gran activo, lo mencionabas, del gobierno de Javier Milei, haber eliminado el déficit, pero justo esta semana tuvimos un episodio de una discusión económica fuerte que hay entre Córdoba y La Nación por el financiamiento de la Caja de Jubilaciones, con audiencia a instancias de la Corte Suprema, en la que Córdoba reclama una deuda a La Nación de alrededor de, bueno, hay discusión respecto a números, pero 1 billón de pesos porque dejó de transferir fondos desde que asumió Milei, ¿no? Quisiera saber cómo ves vos discusiones como esas en este horizonte en el que el gobierno está tan decidido a cuidar el equilibrio fiscal. Hay un año electoral, pero también es cierto que en el logro de ese equilibrio fiscal hay situaciones pendientes de resolución profunda, porque acá también hay pasivos contingentes, se llama en materia fiscal. Córdoba también tiene una argumentación en relación a esto que está reclamando. Los juicios que se han perdido en los tribunales internacionales, tenemos reclamos de las provincias. A ver, yo no conozco el detalle de la cuenta fina, pero conozco que hay un acuerdo donde la Nación se comprometió a cubrir el déficit previsional, suponiendo que los regímenes provinciales, que son 12, si no recuerdo mal, que tienen caja propia, 13 son. por arriba de lo que si vos lo asimilás con los parámetros que tiene el régimen nacional. Ahora, dejando de lado esta discusión, que no sé quién tiene razón, lo resolverá la justicia en definitiva, porque también tenés reclamos cruzados que le hace la Nación a algunas provincias. Exactamente. Vos tenés sistemas previsionales a nivel nacional y a nivel de las cajas previsionales que están quebrados. ¿Y por qué están quebrados? Porque tienen prestaciones que no se condicen con la nueva realidad de lo que vive la población. O sea, vos en un régimen previsional tenés los parámetros que te marcan para una determinada cantidad de contribuciones, los regímenes de reparto, ¿no? Tengo a qué edad la gente se jubila. En la Argentina, el régimen nacional, que es más duro, entiendo yo, que el régimen de Córdoba, con 65 y 60, sobre todo 60 para las mujeres, es insostenible. Claro, ha quedado baja la edad. Bueno, ha quedado baja, no, porque la expectativa es la misma. Esto se votó en el año 94 y desde entonces la expectativa de vida de la población subió unos cuantos años en la Argentina, afortunadamente, por los avances de la medicina, por lo que fuere. Entonces eso vamos a tener que corregirlo a nivel nacional y las provincias en general se jubilan antes. ¿Okay? Después tenemos la tasa de reemplazo, que es qué porcentaje de los últimos sueldos te toca de jubilación. Ahí también el régimen nacional es más o menos 50%. Eso está más o menos alineado en el régimen general, pero tenés a nivel nacional como 200 y pico de regímenes de privilegio. Que tienen algunos tasas de reemplazo más altas, que no es solamente el de juez y el de diplomático, hay muchos más, o que tienen jubilaciones más tempranas. Y después tenés la cantidad de años que vos tenés que aportar para acceder a una jubilación. Que ahí tenés la rigidez en la Nación, que son 30 y no te dan nada si no llegas a 30, que eso está mal. Pero tenés muchos regímenes que no es 30, que es menos. Entonces nosotros hemos estado acostumbrados en esto de que a los políticos les encanta repartir lo que no tienen, a tener sistemas previsionales que prometen lo que no se puede cumplir. Entonces Argentina, y de hecho va a haber que hacer un debate previsional, porque está previsto en el acuerdo, más allá de que el presidente despidió al funcionario que habló en su momento, pero Argentina va a tener que hacer una reforma previsional. Porque no tenés la plata para bancar un sistema previsional que, además de que el sistema está mal diseñado, a la Nación le metiste 3 millones de jubilaciones de gente que no aportó. No hay sistema previsional que aguante eso. ¿Vos ves factibilidad en este gobierno de Milei? A nivel político hoy bueno, van a tener que discutirlo, lo van a tener que discutir. Yo espero que las provincias, incluida esta, aprovechen esa discusión para también, más allá de que esta lo ha mejorado, entiendo yo, con la gestión de Osvaldo Giordano lo ha mejorado. Y ha ido ajustando. Ha ido ajustando, pero vos tenés sistemas que el desequilibrio existe, el que describís. Bueno, por eso, vos tenés que elegir, y en el fondo la decisión adulta, ponele que decidís seguir teniendo un sistema deficitario. Si la gente lo vota está bien, pero me tenés que decir que otra cosa vamos a recortar. ¿De dónde va a salir? O de dónde va a salir la plata, ¿me entendés? Porque el argumento facilista de que financiábamos todo a nivel provincial subiendo ingresos brutos, que hoy aportan 4 de los 5 puntos de recursos propios de la provincia, y no va más, porque es un impuesto horrible que tiene un sesgo antiexportador,
tenés el reclamo no solamente del campo, de todos los sectores. Ahora que las cuentas son más finitas, empezás a mirar, tengo las retenciones, también tengo el impuesto al cheque, que tiene sesgo antiexportador, tengo el impuesto a los ingresos brutos. No tenés ese espacio, cobro cualquier cosa y financio. No. Y cuando mirás, tenés otras partidas de gasto que también son prioritarias. Entonces hay que hacer un debate adulto. Fantástico, queremos tener cajas deficitarias en la nación, en las provincias. Decime qué gasto vamos a recortar. Tal cual, Daniel. Bueno, muy claro. Muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo. Interesante todo. Seguiremos atentamente lo que pase en la economía, ¿no? Y en la política también, porque son dos cosas que se cruzan. Y está previsto que también vuelva, Daniel, también más adelante en el desarrollo de estas jornadas que entiendo van a tener otra. Bueno, muchas gracias. Nos volveremos a ver. Gracias muchas gracias. Un corte y ya regresamos con más Voz y Voto.